Bueno, buenas tardes. Vamos a escuchar en primer lugar al doctor Mauricio Martínez de Flaxo UBA con su ponencia. Mauricio, por favor, si podés compartir pantalla. Ahí estamos. Ahí ha quedado. Bien. Gracias. Bueno. Simplemente antes de comenzar, mi agradecimiento a la comisión organizadora por la invitación a participar y sobre todo la alegría de compartir este encuentro y este momento tanto con Ángel, con Ana y contigo, Mariela, que es siempre un gusto encontrarnos para estas cosas. La idea es, en función del tiempo que tenemos, algo bastante acotado, es tratar de presentar un modelo que nos permita entender, que nos permita explicar tanto el desarrollo de ciertas capacidades perceptivas durante el primer año de vida, que entendemos están íntimamente vinculadas justamente con lo que es el desarrollo intersubjetivo temprano durante este primer año de vida. Simplemente, más allá de algunas cuestiones que deben ser discutidas y que deben ser pensadas, tenemos grandes ideas o grandes intuiciones y datos que pueden avalar estas ideas, respecto de que durante ese primer año de vida hay modos particulares en los cuales los bebés comparten la experiencia con los demás, ¿sí? Y uno podría pensar que entre los 2 y los 9 meses esa experiencia que el bebé comparte con sus figuras de crianza, todavía no puede de alguna manera coordinar las interacciones que desarrolla con esa figura de crianza con su experiencia con los objetos. Y que luego, a partir de los 9 meses, esa coordinación de esa experiencia intersubjetiva con esas capacidades de actuar sobre los objetos, se empieza de alguna manera a coordinar. Muchas veces esto a veces se suele entender como que, bueno, antes de los 9 meses las interacciones son solo diádicas, cara a cara, cuando en realidad desde el nacimiento el nicho ecológico del bebé es triádico, ¿sí? Porque los objetos circulan, van y vienen permanentemente, pero en este sentido la idea clásica de Trebarten de intersubjetividad primaria y secundaria estuvo siempre como muy ligada a la idea de la posibilidad de coordinar las acciones que realizan los bebés con las figuras de crianza con los objetos que pueden estar rondando esa interacción social. Visto también desde una perspectiva en términos de que además de esa coordinación uno puede encontrar, como vemos ahí, un largo listado, y a mí me gusta producir este efecto en términos de poner tantas capacidades que han sido estudiadas de cómo van emergiendo durante el primer año de vida, es decir, desde los bebés que nacen con ciertos sesgos perceptivos hasta la organización en protoconversaciones en alternancia de turnos a partir de las vocalizaciones, cómo los bebés se van volviendo cada vez más provocadores de las conductas de los adultos y de las figuras de crianza, cómo convocan a los adultos. Los ejemplos clásicos, los paradigmas, o los experimentos con el paradigma de Stillface, visto a lo largo del tiempo, cómo van cambiando las estrategias que los bebés utilizan para reclutar, para volver a traer a la interacción al adulto, cómo empiezan a anticipar las contingencias, y el bebé entiende que hace algo que genera algo eso en el adulto y ya está como expectante para que eso pase, ¿sí? Y también los bebés pueden segmentar la conducta del adulto es en términos de que puede entender de que hay una unidad de organización y que luego va a aparecer otra unidad de organización, y en ese momento ellos pueden meterse, pueden hacer alguna vocalización, producir algún tipo de sonrisa, dar respuestas diferenciadas a lo que puede ser la imitación o el entonamiento afectivo, ¿sí? Y ya entrando acerca de los 9 meses, esa idea clara que proponía Trebarten de la realización de actos prácticos conjuntos con actos interpersonales. Ya, que claramente hay cambios en el modo en el cual el bebé se involucra en estos intercambios sociales o intersubjetivos con sus figuras de crianza. El gran problema que debería tener la psicología del desarrollo es cómo explicamos psicológicamente ese desarrollo, esos cambios que ocurren. Podríamos pensar que desde la aparición del concepto de teoría de la mente, fines de los 70, mediados de los 80, ¿sí? Ese concepto prácticamente como que eclipsó la investigación en lo que llamaríamos la cognición social, en términos de
que se postuló que esas capacidades de los bebés para entrar en contacto se debe de alguna manera a una capacidad o a algún proceso psicológico que nos permite inferir los estados mentales. Y de esa posibilidad de inferir esos estados mentales, uno podría pensar en el modelo más clásico de módulos que propone Baron Cohen, con un detector, un módulo que detecta la dirección de la mirada, un módulo que permite hacer acciones compartidas. Pero también hay otras propuestas de esta índole que tienen que ver con, bueno, los estados mentales no son directamente perceptibles en la conducta de los demás, entonces lo que hay son procesos psicológicos de simularnos. Es, qué sé yo, la propuesta clásica de Tomasello en términos de, bueno, el bebé a partir de los 12 meses se da cuenta que él es un agente intencional que distingue medios de fines, entonces los demás también son agentes intencionales que distinguen medios fines. Desde estas dos grandes perspectivas, que se suele llamar perspectiva de primera persona o perspectiva de tercera persona, claramente ha generado algunas dificultades, algunos datos empíricos que no pueden ser explicados, y sobre todo en los últimos 20 años, desde el ámbito de la psicología del desarrollo, desde el ámbito de la filosofía, ¿sí? Se han propuesto, sobre todo que eso desde la cognición corporeizada, lo que podríamos llamar la perspectiva de segunda persona, se ha recalado, se ha hecho mucho hincapié justamente en que el proceso psicológico que estaría en la base de estas comprensiones tendrían que ser un proceso más de índole perceptivo, o sea, las capacidades perceptivas del bebé serían las que le permiten entrar en contacto con los demás. De hecho, en los últimos 10 años, por así decirlo, ha emergido la idea de la percepción social directa, es decir, que podemos percibir ciertos aspectos específicos en la interacción con los demás. Ahora bien, una de las preguntas claves que nos deberíamos hacer es, en términos de, bueno, si son estas capacidades perceptivas, por un lado decir, bueno, ¿qué es lo que percibe el bebé o qué es aquello que está presente en la conducta del otro organismo que el bebé percibe? Y a partir de la percepción de eso, lo que se genera justamente es una comprensión. Para entender eso uno puede recurrir básicamente a las investigaciones que lo que hacen es mirar la participación de las figuras de crianza, es decir, cómo se comportan las figuras de crianza delante de los bebés. Y claramente las figuras de crianza tienen distintos objetivos porque a veces se involucran para alimentar, para higienizar o para jugar con los bebés, pero hay algo que aparece en el comportamiento de las figuras de crianza que es la idea de la multimodalidad, es decir, mientras estamos interactuando con los bebés, les brindamos información, ¿sí?, simultánea para los distintos sistemas perceptivos de los bebés. Y esa información que le brindamos justamente es una información que se encuentra organizada, ¿sí?, de manera temporalmente estable, es decir, tiene una duración estable, ¿sí?, tiene una densidad cronométrica o una rate o un ritmo estable. ¿Sí? Y justamente un elemento central de esa multimodalidad es lo que se llama la sincronía en sí mismo. Pensemos cuando uno le da de comer a un bebé y tiene la cuchara y hace ¿sí? El movimiento de la mano y el movimiento de la cuchara con la vocalización suelen tener la misma duración. Lo mismo que si uno hace, en vez de hacer un movimiento con una duración continua, hace un movimiento ti, 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 ti. ¿Sí? La raíz del ti, 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 ti y los movimientos de la mano es exactamente la misma. ¿Sí? Y ese comportamiento adulto por lo general suele tener distintos formatos, es decir, por ejemplo, cuando uno mira el juego entre el early social play entre adultos y bebés, encontramos que los adultos generamos ciertas performances artísticas, es decir, elaboramos un motivo, por lo general puede ser de ritmo, de rate, de duración, y lo repetimos variándolo para capturar y atraer la atención del bebé. También imitamos a los bebés, los entonamos afectivamente, establecemos estas alternancias en protoconversaciones o realizamos acciones canción, si cantamos y movemos objetos con ciertas estructuras ya culturalmente prefijadas. Como ya vimos, ante esta participación del adulto encontramos cambios en la participación del bebé. La cuestión es pensar, ¿sí?, cuáles serían, en este caso, los procesos perceptivos que están íntimamente vinculados con estos modos particulares en los cuales los adultos participan. Y en ese sentido, podemos pensar que la percepción
de información multisensorial, ¿sí? De información amodal temporal, ¿sí? Es decir, de información que puede ser percibida por distintos sistemas perceptivos de manera indistinta. Yo el ritmo lo puedo ver, el ritmo lo puedo sentir o el ritmo lo puedo escuchar, ¿sí? Lo mismo que la duración, lo mismo que la rate. Entonces, la posibilidad de un organismo, en este caso el bebé, de poder percibir, es decir, de poder detectar patrones multisensoriales de información a modal temporal, discriminar, es decir, entender que este patrón puede ser distinto de este, o reconocer que hay algo en este patrón, ¿sí? Que se vincula con este patrón que estoy viendo o que estoy escuchando, podría ser el elemento clave que nos permite comprender cómo se desarrollan los cambios en la participación del bebé. Y en ese sentido, ya hemos en otras oportunidades comentado y lo hemos informado bastante, lo más ordenadito posible, estas posibles relaciones, ¿sí? Entre cambios, en este caso lo que está tomado acá, es cambios en el reconocimiento, en la discriminación y en la detección, ¿sí? de patrones rítmicos multimodales, ¿sí? Cómo encontramos cambios bastante identificados en la literatura, sobre todo en los estudios que lo que hacen es analizar el comportamiento de los bebés, ¿sí? Podríamos pensar que ya desde el inicio, ¿sí? los bebés detectan patrones rítmicos, ¿sí? De recién nacidos, porque cuando uno necesita calmarlos, los mueve, los mece y dice ta, 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 y eso hace que baje el nivel de activación del bebé. Lo mismo si uno está jugando con el bebé y quiere despertar, lo que se ta, 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 ¿sí? O sea que cambiando esos patrones rítmicos, básicamente lo que hacemos es activar esos niveles de activación del bebé. Lo mismo ocurre con la discriminación de los patrones rítmicos multimodales. Pueden permitir de alguna manera identificar un patrón rítmico y otro patrón rítmico, eso hace que el bebé pueda discretizar la conducta. Y lo mismo que si el bebé identifica que el ritmo de la conducta del adulto es uno que coincide con el ritmo de su propia conducta, ¿sí? Justamente esto sería la plataforma, la base del entonamiento afectivo, ¿sí? Lo que se ha encontrado en la literatura es que la posibilidad de establecer esta equivalencia en algún punto es lo que permite, por ejemplo, la alternancia visual entre las acciones del adulto y las propias acciones del bebé, posibilitando hacia los 9-10 meses esta alternancia visual. Entonces, en ese sentido uno puede pensar que estos cambios en términos de detección, de discriminación y de reconocimiento justamente son los que de alguna manera permiten los cambios en la participación del bebé. En ese sentido, lo que uno tendría que decir es, bueno, ¿de qué manera se desarrolla la percepción? Y por lo general solemos tener visiones más de índole que la percepción es un proceso netamente biológico, se mieliniza lo que se tiene que mielinizar y ya el bebé percibe así a lo largo de su vida a partir de un momento. Bueno, si uno se adentra un poco más en las capacidades perceptivas, lo que vemos es que hay un patrón progresivo de desarrollo. Entonces, lo que tenemos que tratar de entender es de qué manera se desarrollan esas capacidades perceptivas del bebé, ¿sí? Sobre todo, no desde una lógica, si se quiere, biologicista o naturalista, es decir, como la propia explosión, la propia expansión de las habilidades perceptivas, sino cómo aparecen esas capacidades perceptivas a partir de la participación del bebé en las interacciones sociales. Y justamente esto es lo que el modelo intenta proponer o intenta básicamente explicar. Y el modelo se asienta en dos grandes pilares. Por un lado, lo que tenemos es la teoría del desarrollo perceptual, propuesta por Eleanor Gibson, en clara sintonía con la teoría ecológica en todo su formato, propuesta por James Gibson. Y justamente lo central en esa teoría es el desarrollo, ¿sí? De la actividad exploratoria que le permite al bebé o que le permite al organismo extraer esas invariantes. Uno podría pensar que la actividad exploratoria del bebé lo que le permite es extraer información invariante en el encuentro intersubjetivo. O sea, esa idea de la invariancia del sí mismo, es decir, cuando yo muevo los labios, se inicia el movimiento de los labios, pero también se inicia el sonido que voy a escuchar, ¿sí?
Entonces, esa detección de esa invariancia depende de esa actividad exploratoria. Pero al mismo tiempo, ¿sí?, esa actividad exploratoria es la que va cambiando en el bebé y la que el adulto lee como propia de la interacción social. ¿Sí? Esa mirada mental que tenemos sobre las acciones de los bebés en realidad no es más que una mirada sobre la propia actividad exploratoria del bebé para extraer la información. El otro pilar del modelo es la emergencia, o poder tratar de explicar la emergencia de sistemas psicológicos a partir de la teoría sociohistórico-culturales, específicamente la idea que proponían Vygotsky, que proponían Luria, de la reorganización de los funcional de distintos sistemas. Para eso, lo que nosotros podemos pensar es que hay ciertos sistemas naturales que luego se irán combinando, ¿sí? Y la combinación va a deberse básicamente por la mediación social, es decir, si lo que va a ir cambiando es la actividad exploratoria del bebé durante el primer año de vida claramente está mediada socialmente, ¿sí? Y lo que sabemos es que los adultos utilizamos unas estrategias muy particulares, ¿sí?, de mediación social para guiar la actividad exploratoria del bebé. En ese sentido, el modelo lo que intenta hacer, lo que intenta conformar justamente es una idea de que podemos, a partir de la información que disponemos, de pensar que tenemos sistemas naturales, como la detección de información amodal, que claramente lo que sabemos es que esto está presente desde el momento mismo que el bebé sale del útero, básicamente porque ya la propia embriogénesis de los sistemas perceptivos ha sido en funcionamiento, es decir, el bebé dentro del útero ya está escuchando, y no solo que está escuchando, sino que está recibiendo información multisensorial, ¿sí? Y claramente eso es lo que hace que el bebé nazca con ciertas capacidades que ordenan su funcionamiento en el contexto. Esos sistemas naturales se van a ir viendo reorganizados, por ejemplo, a partir de la redundancia intersensorial, es decir, de estos mecanismos particulares, ¿sí?, que utilizamos los adultos para guiar la actividad exploratoria, dando lugar a que vayan apareciendo luego otros sistemas combinados. Por ejemplo, la discriminación de información amodal. Y luego ese sistema de discriminación, ese sistema combinado, de vuelta a partir de la retroalimentación y del nuevo modelado social de la conducta adulta, va a dar lugar a lo que es otro sistema combinado, ¿sí? Entonces, de esta manera, en función de algunos sistemas naturales y la participación en la interacción social, uno puede trazar el desarrollo de estas capacidades perceptivas que en el fondo serían, de alguna manera, ese sustrato que le permite al bebé participar de maneras diferentes durante el primer año de vida. Así que bueno, perdón por la velocidad, pero eso es todo. Muchas gracias, Mauricio. Ahora, bueno, vamos a dar paso a la doctora Ana Moreno Núñez, de la Universidad Autónoma de Madrid, con su ponencia sobre la estructura musical de las interacciones triádicas tempranas. Adelante, Ana. Muchas gracias, Mariela. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ana Moreno Núñez y soy profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Mi presentación de hoy, dado el tiempo con el que contamos, recoge las principales bases teóricas y metodológicas sobre las que se sustenta nuestro proyecto de investigación actual, Musicality, en el que analizamos el papel de los adultos en el desarrollo cognitivo y comunicativo de los bebés a lo largo del primer año de vida. Esto lo hacemos tanto en el contexto del hogar como el de la escuela, a partir de las dinámicas musicales que caracterizan las primeras interacciones triádicas. Este proyecto se encuentra financiado por el Plan Nacional de I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Perdonad, que me está dando guerra. Bien, para contextualizar los trabajos de los que me gustaría hablar hoy, cabe destacar que en las últimas décadas han sido diversas las investigaciones que han mostrado la importancia que tiene la música para el desarrollo psicológico. Por ejemplo, los estudios sobre musicalidad comunicativa han descrito un
o con un gran nivel de detalle las interacciones diádicas principalmente entre adulto y bebé. Estos trabajos han evidenciado que existe cierta estructura musical que organiza estas primeras interacciones en las que los adultos cumplen un papel fundamental. En concreto, interactúan en base a componentes musicales que permiten establecer una serie de intercambios entre ellos y sus bebés. Dicha organización musical estaría presente, por ejemplo, en la sincronía de movimientos o en la secuenciación de turnos vocales entre el adulto y el bebé, que es lo que Malloch y Trevarzen, sus autores, denominan como parte de un impulso neurobiológico que nos lleva a crear y compartir música con otros desde el nacimiento desde un punto de vista naturalista. Gracias a este impulso, para estos autores, la madre y el niño pueden comunicarse y corregularse psicológicamente a través de signos que son los que precisamente se encuentran musicalmente organizados. Sin embargo, la propuesta de que los niños solo se comunican con otros de manera diádica hasta el final del primer año de vida, para nosotros presenta algunas controversias. No podemos obviar que desde el nacimiento los adultos favorecen otras muchas oportunidades para el desarrollo cognitivo y comunicativo del niño, facilitando la entrada de los bebés en intercambios sociales que se suceden en el contexto cotidiano. Por ejemplo, median con frecuencia el uso de objetos, lo que permite que el niño se apropie progresivamente de la funcionalidad cultural que implica o que impregna el mundo material. Estas experiencias son las que conocemos como interacciones triádicas, que involucran al adulto, al bebé y a un objeto, y son un hito importante en el desarrollo infantil al fomentar su progresiva comprensión de los demás y del mundo. Tradicionalmente, las interacciones triádicas han sido definidas como aquellas que denotan que el niño ya es capaz de comunicarse con el otro en base a referentes compartidos. Esta es una habilidad que emerge en torno al último tercio del primer año, y la problemática que nosotros observamos en esta definición es que esta visión deja fuera del análisis la acción de los adultos y sobre todo el contexto de proximidad en el que en numerosas ocasiones involucran a los bebés desde el mismo momento del nacimiento, y eso tiene un valor para el desarrollo temprano que podría ser clave. Precisamente las dinámicas interactivas que tienen lugar a lo largo de los primeros meses podrían cuestionar que el establecimiento de esas referencias compartidas reposen únicamente sobre la actividad solitaria del niño, a partir de aproximadamente los 9 meses de edad. Por el contrario, lo que proponemos es que estas interacciones triádicas podrían basarse en toda una serie de actos comunicativos e intencionales que inicialmente son promovidos por el adulto, no por el niño, pero que marcarían un hito temprano y ciertas bases, ciertos fundamentos en los que esas interacciones triádicas posteriores, clásicas, se podrían ver construidas. Podríamos decir, como algunos autores ya han señalado, que la diadicidad pura no existe, ya que las primeras interacciones sociales tienen lugar a menudo y muy frecuentemente en torno a la materialidad. Si bien, como señalaba Vallon, nuestra biología podría estar orientada socialmente, es muy poco probable que la cognición cultural que tenemos del entorno se encuentre anclada en una representación innata de uno mismo o en patrones motrices naturales que buscan estas experiencias en las primeras edades y que se dirigirían a otros primero y a objetos un poco más tarde, tal y como proponen los estudios clásicos, incluidos los basados en la musicalidad comunicativa. Además de lo anterior, nuestro enfoque coincide con la propuesta de los sistemas dinámicos para el estudio cultural de las interacciones y su importancia constitutiva en el desarrollo. Según esto, las interacciones se coordinan progresivamente, dando lugar a sistemas de fuerzas dinámicas, abiertas y cambiantes, que influyen y se transforman de manera bidireccional. Desde este punto de vista, las diferentes formas de interacción en las que el niño participa desde el nacimiento favorecerían su progresiva comprensión del mundo y el desarrollo de otras habilidades fundamentales, como por ejemplo la regulación afectiva. Una de las ventajas que consideramos que supone esta perspectiva dinámica es que no analiza las interacciones como un subproducto de contribuciones individuales que se guían por procesos top-down, sino que considera los procesos bottom-up que surgen de las propias dinámicas. Es decir, los comportamientos individuales tomarían forma gracias a la participación del niño en acciones compartidas con el otro. Y esto, por lo general,
es lo que permitiría que los significados se estructuren a partir de esas acciones compartidas entre adulto y bebé, las cuales tienen una serie de causas y de consecuencias en el propio curso de la interacción. Por todo lo anterior, cabe preguntarnos si una estructura musical similar a la que describen Malloch y Trevarzen podría estar también detrás de esas interacciones triádicas tempranas entre el adulto, el bebé y un objeto o varios. Además, en el proyecto nos interesa analizar si esto podría trascender el entorno estrictamente familiar. En esta línea, los estudios que estamos desarrollando actualmente pretenden poder identificar cómo estas dinámicas musicales se reflejan en el día a día del niño, tanto en el hogar como en el aula. Bueno, el aula de educación infantil, que esto sí que tiene ciertos matices, puesto que los niños aquí en España no es un periodo educativo obligatorio, pero sí que cada vez más acuden a la escuela infantil desde el primer año. Estos serían algunos de los principales escenarios cotidianos de los que participan los niños durante el primer año de vida, y ahí radica el interés para el proyecto de cara a ampliar otros trabajos que hemos hecho previamente en el contexto del hogar. En concreto, lo que analizamos es cuáles son los recursos comunicativos que utilizan o bien los padres o las madres o bien las educadoras o educadores al interactuar con los bebés y con objetos, y cómo estos se organizan en el contexto de esas prácticas interactivas. Con ello esperamos entender mejor cómo contribuye cada uno de esos contextos al desarrollo temprano en ese primer año. Apoyándonos en algunos de los aportes teóricos que hemos discutido al inicio de la presentación, los grandes pilares sobre los que se sustenta nuestra propuesta recaen, por un lado, en el papel del adulto como facilitadores del desarrollo y en otorgar la importancia que merecen a los objetos y la materialidad en el desarrollo temprano del bebé, especialmente en esas situaciones de interacción. Nuestros trabajos se basan en que los objetos son parte inherente de esas interacciones desde el principio, mucho antes del origen de la intencionalidad en el niño. Y esto es así porque, como hemos dicho, incluso cuando el niño no puede combinar en el mismo acto comunicativo un objeto y otra persona, es el adulto quien lo sitúa en esos escenarios cargados de significado material. Como se ha defendido, por ejemplo, desde la pragmática del objeto, las primeras intenciones serían prestadas del adulto hacia el niño, dado que desde el principio son involucrados los bebés en nichos de interacción en los que los adultos usan los objetos como vehículos comunicativos. Algunos de nuestros trabajos previos, así como los que directamente se han derivado del proyecto actual, recogen una propuesta de análisis sobre el origen y el desarrollo de esas interacciones triádicas tempranas en el primer año. En concreto, nuestra propuesta teórica y metodológica apoya que incluso en las interacciones breves, de poco más de 5 minutos en total, que son las que hemos filmado anteriormente con bebés muy pequeños en el hogar, los adultos ya organizan y ajustan constantemente su interacción con el bebé a partir de acciones que tienen una clara estructura musical y que generalmente se incrementa esa complejidad a lo largo de la propia interacción. Para ello lo que proponemos es un diseño de análisis de carácter mixto, tanto cualitativo como cuantitativo, que nos permite identificar los posibles componentes musicales que se encuentran presentes en esas interacciones, a partir de aquellos que ya fueron subrayados desde la teoría de la musicalidad comunicativa y otros estudios previos basados en la comunicación temprana y la multimodalidad. Como parte de la exploración cualitativa, desarrollamos un análisis microgenético de los vídeos, es decir, fotograma a fotograma, para identificar aquellos intercambios que presenten componentes musicales, tanto rítmicos como sonoros y melódicos. Después, codificamos los comportamientos relacionados con el uso de objetos y otras acciones comunicativas, como por ejemplo los gestos y vocalizaciones, y para ello utilizamos categorías basadas tanto en investigaciones previas del equipo como los posibles ajustes que hemos realizado a ellas con categorías de análisis emergentes en función de las nuevas observaciones. De momento esto se ha realizado con las grabaciones de interacciones entre padres y madres y sus bebés con un objeto en el contexto del hogar, y esto nos ha permitido evaluar la idoneidad del diseño, el cual trasladaremos a futuro al análisis de las observaciones de aula. Un ejemplo del potencial de este análisis lo podemos observar en los resultados de nuestro estudio piloto. Este se desarrolló a partir de las grabaciones de un bebé de 2 meses y 2 días en interacción con su madre y una maraca pequeñita,
Y para el análisis lo que hicimos fue segmentar el vídeo completo, extraer 5 secuencias interactivas en las cuales los componentes musicales tenían una especial relevancia y como muestra el gráfico, el que está en la parte inferior de la pantalla, esas interacciones se complejizaron progresivamente. Ese mayor grado de complejidad lo observamos en la quinta y última secuencia, que es la fila superior, para todas las variables analizadas, que incluye desde la incorporación de nuevos componentes hasta elaboraciones más sofisticadas de la estructura musical y la integración y la alternancia de recursos. Vamos a ver el ejemplo con un poquito más de detalle. Bien, esta es la última secuencia que comentaba en la diapositiva anterior. En este vídeo Javier tiene, como decía, 2 meses y 2 días y observamos que la madre se comunica sobre y a través de la maraca, haciendo partícipe al bebé de esa interacción triádica temprana. La madre realiza desde demostraciones del uso de la maraca acompañadas de su voz, a la vez que agrega el repertorio de recursos musicales, por ejemplo, los movimientos de la piernecita derecha del niño que ella mueve con su mano izquierda. A todo ello se le añade la línea vocal, que es una elaboración del motivo musical observado en la secuencia previa a esta y que apunta a la existencia de cierta continuidad también en la relación entre los diferentes segmentos a medida que se complejizan a lo largo de la propia interacción. Precisamente el análisis de datos mixto y microgenético permitió incrementar el nivel de detalle de esta investigación. Extrajimos la pista de audio para cada secuencia interactiva y tras procesarla comparamos las puntuaciones continuas y los estadísticos descriptivos de tendencia central tanto a nivel intra como a nivel intersecuencia. Todo ello nos permitió analizar las características de la acción del adulto prestando especial atención a 3 aspectos. El primero, a la reiteración de componentes musicales en la interacción. El segundo, a la reiteración de la estructura organizativa de esos componentes musicales. Y en tercer lugar, a la variación dinámica a lo largo del tiempo de la organización musical y a lo largo de las diferentes secuencias interactivas. Siguiendo esas comparaciones, exploramos la emergencia de patrones musicales que se traducen que cada vez que encontrábamos relaciones, por ejemplo, de regularidad, de proporcionalidad, de recurrencia, repeticiones o incluso variaciones entre las características musicales de interacción, nos permitía dar lugar a gráficas como las que pongo como ejemplo ahora mismo en la diapositiva. En ella vemos que en esta secuencia en particular el adulto mantiene un tempo estable de 131,8 bits por minuto, mientras que las variaciones de microtiming, es decir, entre cada uno de los motivos que va repitiendo, se corresponden incluso con las descritas en estudios previos de performances de ritmos breves de músicos profesionales. Además, los motivos poseen duraciones muy similares a lo largo de toda la secuencia, entre 0,3 y 0,4 segundos todos ellos. Aunque se trata de un proyecto todavía en desarrollo, podemos concluir que los resultados con los que contamos hasta la fecha demuestran que la organización musical de las primeras interacciones es un fenómeno frecuente en la cotidianidad del niño. Asimismo, estas dinámicas musicales podrían volverse cada vez más complejas, acompañando de este modo al desarrollo en sí mismo de 3 maneras. La primera, agregando nuevos componentes musicales, lo cual es bastante habitual en las observaciones que hemos realizado. La segunda de ellas es estructurando esos mismos componentes musicales de manera cada vez más diversas y cada vez más complejas, más sofisticadas. Y en tercer lugar, alternando unos y otros recursos interactivos para darle una mayor dinámica a las diferentes secuencias de interacción. Creemos que además de la información clave que se derivaría de un estudio extenso y multivariado como el que aquí presentamos, el hecho de considerar los objetos como referentes culturales podría ser crucial para una comprensión ajustada de los procesos de desarrollo temprano relacionados sobre todo con el origen de la sociabilidad en la infancia y tal y como ya se ha apuntado desde diversas teorías socioculturales. Por tanto, los resultados de estos trabajos podrían contribuir a la literatura previa en desarrollo y educación de la primera infancia, además de que podría tener implicaciones prácticas concretas que podrían traducirse, por ejemplo, en programas de parentalidad positiva o incluso en programas de formación continua dirigidos a profesionales y a centros educativos. Para finalizar,
Indicar que todas las novedades respecto a estos trabajos, que como digo están todavía en curso, van quedando recogidas tanto en nuestra página web como en las redes sociales del grupo, especialmente en relación a las publicaciones y otros productos derivados directamente de nuestros avances. Y hasta aquí mi presentación. Dejo paso al turno de preguntas o si hay algún comentario en ese sentido, estaré encantada de atender cualquier duda o comentario respecto a las cuestiones que hemos abordado esta tarde. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Ana. Y damos paso, en tercer lugar, a nuestra tercera presentación, que va a ser presentada por el doctor Ángel Elgier, del UBA UAI CONICET, con su ponencia sobre comunicación, interacción y uso de pantallas como mediadores en la primera infancia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mariela, en primer lugar, por invitarme a este simposio. Es un gusto para mí compartir la mesa con Ana y con Mauricio, y también, lógicamente, a la comisión organizadora. Bueno, un poquito este proyecto forma parte de algo más amplio que estamos coordinando con el doctor Lucas Gago Galvaño, que forma parte de su proyecto de ingreso a carrera de investigador en CONICET. Bueno, allí vamos. Primero, el planteo del problema. Una cuestión con el uso de pantallas. Es interesante lo que pasó en los últimos años, pre-pandemia, pandemia y post-pandemia, ¿no? Con respecto a las recomendaciones que vinieron haciendo las sociedades de pediatría de distintos lugares del mundo. Primero, lo que sabemos es que el uso de las pantallas por parte de los bebés comienza cada vez más temprano. Antes de los 2 años ya se viene utilizando celular y la TV más de 1 hora diaria. Específicamente en Argentina el uso de pantallas creció más del 50% durante la pandemia, tanto para adultos como para infantes. E históricamente, en los últimos 10 años, las asociaciones venían recomendando que no se utilice prácticamente las pantallas, favoreciendo un poco el desarrollo y los vínculos de los niños y niñas. Pero a partir de este año, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría dejó de desaconsejar el uso en infantes menores de 2 años. Fundamentalmente focalizando en algo que se llama las 3C. El niño, que sería el child, el contexto y el contenido. Bien. Una cuestión más, lo que también se sugiere es que cada vez haya más psicoeducación en cuanto a los efectos de los dispositivos. Todavía yo considero que hay resultados contradictorios, vamos a ver un poquito los resultados preliminares que tenemos, pero la idea es lograr que las familias hagan un uso responsable de las herramientas tecnológicas que tenemos. La mayoría de las investigaciones, sobre todo, digamos, hace 10 años, cuando comenzó sobre todo el interés por ver el efecto del uso de pantallas, se centraron en la televisión como variable independiente. Y en los últimos 2, 3 años se le empezó a dar cada vez más lugar al uso de los teléfonos inteligentes y a las tablets. Y la TV suele ser un dispositivo electrónico que tiene la comodidad de que muchas veces alguien utiliza el celular y también podés reflejar en la pantalla de la televisión los videos. Entonces hay como un mix entre televisión y smartphone. Vamos con algunos antecedentes. Estos consideramos que son antecedentes interesantes para pensar la relación entre uso de pantallas y habilidades cognitivas. En líneas generales, lo que se encontró es que muchas veces las tecnologías pueden producir algún tipo de efecto negativo en el desarrollo, pero es moderado y es modulado
por la compañía y el andamiaje de los adultos. Y esto, bueno, mientras escuchaba a la compañera Ana Núñez, también pensaba en lo que se viene encontrando con respecto al uso de pantallas. Entonces, esto coincide con otras investigaciones que encuentran que el lenguaje dirigido al niño y el soporte por parte de los adultos a la actividad traerían aparejados efectos positivos también en el desarrollo cognitivo, independientemente del objeto mediador que se estaría compartiendo. También, bueno, la interacción activa por parte del adulto suele conllevar a un mayor número de interacciones en las díadas, lo cual significa que se aumentaría la probabilidad de ejercitar la comunicación no verbal y también, por ende, aprender palabras novedosas. Bueno, teniendo esto en cuenta, nuestros objetivos, en primer lugar, bueno, describir la edad de inicio de utilización de las pantallas y la cantidad de horas de uso diario de los bebés trabajamos con bebés de 2 a 48 meses. También relacionar la edad de inicio y el tiempo de uso de pantallas con la adquisición de hitos motores y del lenguaje, y asociar el uso de medios electrónicos con variables sociodemográficas. Bueno, trabajamos con 253 cuidadores de infantes de ambos sexos. El 68% de los infantes eran de Argentina y el resto de otros países de nuestra región de Latinoamérica. Hicimos un muestreo intencional, el procedimiento fue a través de Google Forms, porque trabajamos fundamentalmente durante la pandemia con estos datos, y los instrumentos fueron la encuesta permanente de hogares del INDEC, que es nuestro Instituto de Estadística Nacional, y allí con esa técnica recopilamos información sobre, bueno, nacionalidad, edad, género y fundamentalmente también nivel educativo de los padres, profesión y también necesidades básicas satisfechas e insatisfechas. También tomamos un cuestionario ad hoc sobre la utilización de pantallas táctiles, donde lo que buscamos indagar allí fue cuántas horas, digamos, estaban expuestos los bebés a las diferentes pantallas durante un día típico. Y este método de recolección de datos es lo que se viene utilizando en los últimos años con respecto a estas preguntas de investigación. También recopilamos información sobre qué tipo de pantalla utilizan los infantes. Si es táctil, si no es táctil, qué tipo de contenido consumen, películas, series, programas educativos, noticias, animaciones. Y qué pasa con la presencia de los cuidadores. Si están presentes, si no están presentes, cuánto tiempo. Tratamos de hacer una variable ordinal. Y también tomamos hitos del desarrollo motor de Bedford y el inventario del desarrollo de habilidades comunicativas de Mariela, nuestra coordinadora, justamente. Y vamos a los resultados. A ver, unas ideas, ¿no? Primero, lo que encontramos a nivel descriptivo fue que también, digamos, pensando en los antecedentes, la televisión fue el dispositivo más utilizado. Eso me sorprendió porque también pensaba que cada vez se utilizan más los teléfonos inteligentes. Pero bueno, ese es el dato que tenemos. Y ver videos fue la actividad que más se realizaba. En promedio, los bebés comenzaban a utilizar las pantallas después del primer año, y el tiempo de uso fue en promedio de 1 hora. El momento de inicio de uso y a nivel, con respecto a la pregunta sobre la asociación, lo que encontramos es que cuando se retrasaba el uso de la pantalla, esto se asociaba con reportes de los cuidadores, donde había mayores niveles de lenguaje y motricidad. Ese es un primer dato interesante. Después encontramos una asociación positiva entre horas de uso de pantalla y los reportes de los padres sobre el lenguaje, que también es otro dato importante.
hicimos análisis de regresión múltiple y allí encontramos que el tiempo de uso solo predijo de forma positiva las variaciones en el uso del lenguaje. La edad de inicio solo predijo de forma negativa los hitos del desarrollo motor y del lenguaje. Y no encontramos asociaciones entre las habilidades cognitivas con el tipo de contenido que los infantes consumían. A ver, el tipo de contenido, lo que podemos pensar a nivel de discusión, es que es fundamental en los primeros años, porque lo que encuentran algunos autores, como Haddon y Kremar, es que cuando ese contenido suele tener fines educativos, puede que las contribuciones sean positivas, aunque en este caso no encontramos relación con respecto al contenido. Pero es necesario pensar que las empresas que se encargan de generar este tipo de contenidos, para los dispositivos fundamentalmente, o las redes sociales, o las plataformas como YouTube, generen contenidos educativos para persuadir o invitar con fines positivos, tanto a los infantes como a los adultos, a cambios comportamentales que promuevan habilidades para el desarrollo. Y algo importante también es el nivel de educación de los padres. En muchas investigaciones lo que se encuentra es que podrían mediar esta asociación. Entonces, algunas ideas para discutir. Estos resultados en particular replican realizados en muestras de Argentina y en Estados Unidos, donde los niños usaban los dispositivos al menos 1 hora al día. Esta cantidad de uso también pudo verse reforzada por las medidas preventivas que tomaron los gobiernos con respecto a la cuarentena que vivimos por la pandemia, y esto podría haber llevado a los padres a utilizar dispositivos tecnológicos para regular o apaciguar a los bebés durante las rutinas de trabajo. La TV es el dispositivo más utilizado. Esta es una idea, probablemente porque es un uso más pasivo, tiene una amplia variedad de contenidos y no siempre requiere la presencia de un adulto. Los resultados positivos respecto al lenguaje se podrían deber a que cuando los infantes son más pequeños, precisan que los adultos estén presentes. Entonces aquí hay un efecto mediador por la presencia del adulto. A su vez, el mirar videos suele ser la actividad más realizada. Esto podría promover la interacción adulto-infante. Nos quedan 5 minutos, muy bien. En cuanto a la edad de inicio del uso de pantallas, las asociaciones negativas fueron interpretadas por la hipótesis de desplazamiento, siendo que a edades menores inicia el infante, menos tiempo pasa en interacciones cara a cara y en actividades lúdicas físicas. En cuanto a una cuestión respecto a la metodología de las investigaciones, la idea es que se deberían realizar más cantidad de estudios controlados en el ámbito de laboratorio, por ejemplo, para realizar medidas directas de la contribución de los medios electrónicos en el vocabulario temprano, ya que la mayor parte de los estudios que encontramos, incluido el nuestro, es que se utilizan reportes parentales. Entonces nosotros a futuro queremos empezar a tener mediciones directas de comportamiento. A su vez es necesario que se produzca conocimiento en Latinoamérica sobre esta temática, ya que casi todos los estudios son principalmente de Norteamérica y también de Europa. También, por último, realizar investigaciones tomando en cuenta la diversidad de dispositivos que hay y que están expuestos los infantes, de modo de evaluar también cuál de ellos es el que más se utiliza diariamente en los distintos países. Y también las repercusiones que tiene cada uno por separado. Como conclusiones, entonces,
Es importante seguir investigando este tema, ya que la mayoría de los niños utilizan algún tipo de dispositivo táctil. Es importante psicoeducar a la comunidad acerca de los efectos que tienen estos dispositivos. Y también, bueno, pensar cómo vamos a encarar la pospandemia, ¿sí? Lo que encontramos es que durante la pandemia hubo un aumento del uso, las asociaciones de pediatría modificaron sus recomendaciones a padres, y por eso es importante seguir realizando investigación en esta temática. Una consideración más, debido a que la muestra es local, lo que estamos haciendo con el equipo es hacer colaboraciones con muestras de varios países de Latinoamérica. También una importante, con respecto al muestreo, sería importante realizar muestreos por cuotas según el nivel socioeconómico, para seguir evaluando diferencias en función de variables sociodemográficas. Como les decía hace un momento, también realizar diseños comportamentales directos, medir la frecuencia de uso de los dispositivos con un adulto y describir en profundidad los tipos de contenido que visualizan los infantes. Así que es todo, muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias Ángel, muchas gracias a los tres por sus interesantísimas ponencias, y creo que tenemos un material más que rico como para iniciar una discusión muy fructífera entre todos los asistentes. Así que bueno, muchas gracias y pasamos entonces a las preguntas, comentarios, discusiones, etc.